objetivo de la vida es experimentarla con paz y cualquier cosa que te lo impida solo merece atención para solucionarlo, no para sufrirlo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a este nuevo programa de la segunda temporada del Color de las Palabras, que se emite cada lunes a las 17 horas desde el 97.4 de FM en Canal Málaga Radio y que podéis seguir a través de la web canalmálaga.es y a través de redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. También tenéis el correo electrónico programa@elcolordelaspalabras.es y el teléfono 615-280-400 para que podáis dejarnos vuestros mensajes de WhatsApp y de voz para que trasladar preguntas, dudas y sugerencias. Esta tarde comparte conmigo el micrófono de Canal Málaga Radio, Paloma Rubio, abogada, mediadora, consultora en gestión positiva de conflictos en Drindoya Consultores y presidenta de la Asociación Intermedia. Buenas tardes, Paloma, bienvenida. Buenas tardes, Isma. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues nada, bueno, pues una tarde más en tu compañía y hoy creo que muy bien acompañada por una persona muy interesante. Seguro que va a ser un programa muy divertido. Pues sí, porque tenemos la suerte de que, bueno, hace unos días, la semana pasada, recibimos la invitación para participar en una visita que hizo don Jesús Maestu, que es el defensor del pueblo andaluz, y lo hizo con el objetivo de compartir con instituciones públicas y privadas que tienen que ver con la mediación cómo se está abordando esta metodología desde los conflictos que llegan a la Defensoría. Y también el otro objetivo era tejer redes de comunicación para que se puedan generar esa colaboración institucional y potenciar la mediación de alguna manera. Como don Jesús no podía venir, pues nos acompaña Marina Otero, que es la asesora jefe del área de mediación de esta defensoría y que creo que además es la persona que mejor puede explicarnos cómo se recepcionan los conflictos, cómo se media dentro de esta figura del defensor del pueblo andaluz, porque muchas veces, ¿no? A mí me ha generado al principio como, a ver, el defensor del pueblo es una institución, se media desde dentro de la institución, ¿esto cómo se hace? Y le invitamos a Marina, le hemos lanzado el órdago y esta tarde pues la tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Isma. Bueno, estoy feliz y muy agradecida de que nos hayáis invitado. Buenas tardes también a ti, Paloma, que tuve la otra mañana, la oportunidad de conocerte a ti como a tantas otras personas en representación de entidades que se dedican a la mediación en Málaga. Yo no puedo decir otra cosa que, repetir un poco lo que ya ha dicho Isma, ¿no? El defensor andaluz en don Jesús Maestu, yo creo que ya lo habéis conocido las personas que habéis tenido oportunidad de escucharlo en algún momento, en algún programa de radio, de televisión o quienes lo habéis conocido en persona, que es un ser inolvidable porque yo creo que estoy aquí en representación de él, pero es muy difícil estar en representación de una persona que ama tanto la defensa de los derechos humanos y de las libertades. Es una persona que es muy valiente, muy innovadora, está haciendo la Defensoría realmente una institución cercana a la ciudadanía, cercana a las administraciones y desde luego mucho más adaptada a lo que las necesidades reales y actuales nos requieren. Y luego es una persona que si lo conocierais y quienes lo conocéis podréis afirmar conmigo, estoy segura de que nadie lo duda, es una persona persistente en sus ideales y en sus creencias, porque le pone una pasión extraordinaria a todo. Así que voy a hacer lo posible por trasladar esa pasión que él le pone, que yo también le pongo, por supuesto, pero que será difícil. Y, por supuesto, pues aclararos todo aquello que deseéis preguntar. Así que buenas tardes a toda Málaga que me esté escuchando.
Bueno, esto se escucha en todas partes, Marina, así que puedes saludar al mundo entero porque hay muchas personas que nos oyen hasta incluso al otro lado del globo, ¿no? Como decimos por aquí. Pues de verdad, corroboro la descripción que has hecho del defensor, de don Jesús. Es una persona apasionante, una persona con una intensidad y con una pasión increíble, y sobre todo es vital, porque a pesar de que no es un jovencito, le pone un ímpetu a las cosas que es envidiable. Sí, así es así. Marina, para que las personas puedan saber qué es la figura del defensor del pueblo andaluz, en qué momento se pueden acercar a él, de qué manera pueden acudir, ¿qué nos dirías tú? Bueno, pues de una manera muy, muy resumida, el defensor del pueblo andaluz es una figura independiente, tiene una total independencia de ningún órgano, partido o tendencia política, es un comisionado del Parlamento andaluz que está regulado no solo por la Constitución española, sino también está desarrollado en el Estatuto de Autonomía andaluz. Por eso hay un defensor estatal y luego hay defensores pues en muchas de nuestras comunidades autónomas. En concreto en la nuestra viene, ya digo, recogido en el Estatuto de Autonomía. ¿Cuál es la función principal del defensor? Pues la defensa y garantía de los derechos y libertades que se comprenden en el primer capítulo de la Constitución y del Estatuto. Estamos hablando de los derechos humanos, de los derechos básicos, de los derechos sociales, ¿vale? Y cualquier ciudadano o ciudadana andaluza se puede dirigir o de cualquier otra provincia, siempre que el problema o el conflicto le surja dentro de nuestra comunidad autónoma, se puede dirigir al defensor, así como cualquier administración pública que pueda necesitar de nuestra ayuda, porque lo que no puede hacer una administración pública es que si tiene problemas para cumplir sus competencias pide ayuda al defensor. Pero si tiene algún problema, no me gusta la palabra problema, sino alguna dificultad para relacionarse o para comunicarse o para ponerse de acuerdo en intereses que puedan estar en un momento determinado contrapuestos con otra administración, piensa en dos ayuntamientos distintos o de dos provincias diferentes, o un ayuntamiento con una diputación o con la administración regional, también se puede poner en contacto con nosotros. ¿Y qué es lo que se le pide al defensor? Pues se le pide que intervenga en esa visión problemática que tiene la ciudadanía con la administración o la administración entre sí, para que el defensor, como digo, gestione de alguna manera eso. La ley reguladora del defensor, que tiene ya unos años, que es del 83, establecía básicamente que la manera de intervenir el defensor para ejercer esta función, para garantizar estos derechos, dice algo así, no lo tengo delante en el artículo, pero casi textualmente dice: para ejercer esta función el defensor podrá supervisar la actividad de las administraciones públicas. Y Inmaculada, básicamente, durante los 30 años que lleva actuando el defensor andaluz, se ha dedicado a supervisar la administración pública. Entonces, la imagen o la impronta que deja el defensor, tanto en la ciudadanía como en las administraciones públicas, es que el defensor ejerce una labor de alguna manera inspectora. Es decir, llega una queja, se llama queja porque la ley lo llama así, es decir, si llega una petición al defensor, que como nosotros decimos se llama queja porque lo dice la propia ley, y el defensor lo que hace es solicitar un informe a la administración competente para pues testar cuál es la opinión o que es tratar de entender cuál es la postura de la administración. Y luego el defensor está diversificado en su estructura por áreas dedicadas a distintas materias. Por ejemplo, tenemos un área dedicada a la salud, a los servicios sociales, un área dedicada al medio ambiente y la sostenibilidad, otra educación, otra a la vivienda y urbanismo, en fin, así con todas las materias que se puedan ocurrir, ¿no? Entonces, los asesores que tenemos, que es un cuerpo jurídico muy potente, gente muy preparada, lo que hace es estudiar
la petición de la ciudadanía o de la administración que interpone la queja y la respuesta que nos da en sí la administración a la que nos hemos dirigido. Y le propone al defensor que emita una resolución. Esta institución es muy personalista, todo lo lee, porque además lo lee de verdad, se lo estudia y lo firma el defensor. Luego nos critican de que vamos un poco lento algunas veces, pero es que hay que entender que todo pasa por un embudo que llega a él, exclusivamente a él. Entonces él estudia esa propuesta que le hacen el equipo de asesores y emite una resolución que puede ser una recomendación a la administración o una sugerencia de que haga algo, o bueno, pues algún tipo de petición o digamos de apuesta porque promueva una reforma legal si hiciera falta o algo así. Pero hay que tener en cuenta que estas resoluciones no son ejecutivas. Esta es la manera en la que desde hace 30 años venimos trabajando. Pero, como decía al principio, este defensor, que es un defensor, como digo, y tú has dicho además, a pesar de su edad, que pasa en los 70, es una persona innovadora y muy valiente, porque hay que ser valiente para cometer lo que ha hecho, ha incorporado en una reforma reglamentaria de la ley la posibilidad de intervenir en estos conflictos, en esa problemática, utilizando la fórmula de la mediación. Entonces, ahora estamos, además de supervisando, estamos mediando. Y te cuento de la mediación lo que tú quieras. Pues me parece... Una pregunta, Marina. Sí. Durante estos 30 años, con esa labor supervisora, con esas recomendaciones que hace el defensor del pueblo a las administraciones, bueno, no sé qué efectividad habrán tenido, ¿vale? No sé cuánto de efectiva, me imagino que tendréis estudios y todo eso, y no sé si habéis hecho una comparativa ya con la mediación, es decir, cómo de efectivo ha sido esa labor de supervisión con esa recomendación y cómo de efectivo está siendo con la mediación. ¿Tenéis algo de eso? Pues estamos en eso, Paloma, porque verás, la efectividad de la supervisión está clara, la podéis consultar, cualquiera lo puede consultar en nuestras páginas web, están colgados todos nuestros informes anuales, donde hay una descripción no solo cuantitativa, con datos estadísticos, sino también cualitativa de los principales problemas que nos llegan y cómo la administración ha aceptado las resoluciones que el defensor propone. En muy escasas ocasiones la administración no la acepta y en muchas menos ocasiones la administración ejerce lo que la ley denomina una actitud entorpecedora, es decir, que ni siquiera responde, que es lo que más coraje nos da, Claro. o claro, porque tiene la obligación de responder, es decir, por ley, cualquier funcionario de la administración que recibe una petición de informe del defensor tiene la obligación de atenderla de manera preferente y urgente. Deje usted lo que esté haciendo y atienda la petición del defensor. Bueno, esos datos los tenéis colgados y por no enrollarme, los podéis consultar cualquiera porque están todos los años en la página web. El seguimiento con indicadores de efectividad de la mediación lo venimos haciendo desde que hemos empezado. Nosotros empezamos en el año 2016 con una experiencia piloto con muy poquitas mediaciones. Y desde el 2017 estamos teniendo unas cuantas más. No hemos hecho esa labor de comparación porque todavía estamos haciendo, lo que sí estamos midiendo la efectividad de la mediación. La efectividad y en los índices de satisfacción, porque para nosotros la efectividad no se queda en los resultados de acuerdo o no acuerdo. Correcto, correcto. Sino que porque entendemos que la mediación va más allá, sí. Va a cambiar una conversación que era antes estrictamente jurídica, para sin olvidar el marco jurídico en el que evidentemente se tiene que abordar la solución que pudiera darse. Lo más importante es que las partes se vean, se escuchen, se entiendan, mejor esa relación, de alguna manera prevengan, no la conflictividad en sí, porque la conflictividad tiene una connotación muchas veces negativa o peyorativa que no ha de tenerla. Es decir, los seres humanos vivimos en permanente conflicto y lo que hay es que saber convivir en conflicto, en paz, es decir, gestionar de manera adecuada las diferencias de intereses que tenemos. En nuestro caso, que somos administraciones y ciudadanía, pues están los intereses particulares frente a los intereses generales que defiende la administración. Si ahí no hay choques, es que no somos normales, entonces va a haberlo seguro. Y lo que decía es que estamos haciendo seguimiento
de esos niveles de acuerdo, pero sobre todo también, no digo sobre todo porque para mí es más importante, pero también los índices de satisfacción de la ciudadanía y de la administración pública, que curiosamente todos nos decían, estáis locos, la administración no se va a sentar, la administración está encantada, un 50%, tenemos un 97% de índice de satisfacción y el 50% de los encuestados son administraciones públicas y el 50% ciudadanía. Pero Paloma, coincido contigo en que llegará el momento en que tengamos que equiparar. Yo hay un detalle, no sé si estoy hablando demasiado, me cortáis cuando queráis, pero hay un detalle muy interesante que quizás pueda poner un poco de luz también a ese planteamiento tuyo, y es el siguiente. Nosotros actuamos en mediación, es decir, proponemos mediación cuando las circunstancias del asunto permiten que haya un cierto margen de negociación, es decir, que no haya, que haya margen legal para poder hablar, que las partes puedan hablar, o bien lo que haya falta de información o una comunicación que pudiera mejorarse o que la relación se pueda mejorar. Pero es interesante también tener en cuenta que muchas veces actuamos durante la supervisión. Es decir, el órgano supervisor pide un informe a la administración y cuando lee lo que la administración responde, dice el compañero o compañera del área, oye Marina, ¿vosotros en mediación no creéis que podéis hacer algo? Sí, creo que podemos hacer algo. Entonces, suspendemos un procedimiento y comenzamos con la otra fórmula. Ajá. Y nos ha pasado que con resoluciones ya terminadas y aceptadas por la administración, te dice la administración, muy bien, nosotros aceptamos lo que usted dice, defensor, pero es que no podemos cumplirlo. Imagínate un tema de índole presupuestaria. Hay que hacer una inversión, pero no me llega el dinero. En esos casos, hemos abierto mediación para incorporar agentes que sin formar parte del conflicto puedan formar parte de la solución, para ayudar a ese ayuntamiento a cumplir una resolución. Entonces, ¿qué ha sido más efectivo? Pues no sé qué decirte, es que son alternativos, me da mucho coraje la palabra de métodos alternativos porque también entiendo que hay que añadirle el adjetivo de complementarios. Creo que somos complementarios. Totalmente cierto. ¿Y a quién se le enciende la bombilla de la mediación dentro de la Defensoría, Marina? ¿Quién dice, oye, vamos a incorporar esta herramienta aquí? Pues se le enciende al defensor. Curiosamente, yo he llegado bastante tarde a la Defensoría, yo me incorporé a la Defensoría en el año 2015 y el defensor en su primer mandato, en 2013, ya estaba hablando de mediación. Entonces, él es una persona que cree desde su propia intervención en conflictos desde muy joven, desde los 20 y tantos años, en Cádiz, en el Cerro El Moro, o después en el Polígono Sur, en un barrio deprimido de Sevilla. Es decir, él, en toda su vida, en su trayectoria y en su formación, porque él es un jurista, trabaja en derecho laboral, donde si no se dialoga más y se negocia más que en el mundo laboral. Entonces él cree en el diálogo. Y cuando empieza a analizar los datos de las resoluciones y de la manera en que se interviene, empieza a pensar, yo creo que en el ADN del defensor está la mediación. De hecho, los franceses le llaman el mediateur al defensor. Y hablando de eso, pues empezamos a recuperar. Él me llamó porque sabía que yo trabajaba en mediación. Bueno, me llamó a mí, llamó a otras personas que trabajamos en esto. Y entonces empezamos unos diálogos a ver si era encajable la figura del defensor desde un punto de vista jurídico y tal, el incorporar la fórmula de la mediación. Y después de un debate duro, largo, y no voy a decir que es fácil, pues llegamos a la conclusión de que había que echarle narices al tema y ponerlo en marcha. Y empezamos, ya digo, con una experiencia piloto y hoy estamos navegando a toda vela. A toda vela. Sí, Marina, vamos a ver, para las personas que no estén escuchando, a lo mejor puede resultar un poco chocante el hecho de que sea la propia administración quien sea la entidad mediadora frente a otra administración, que puede ser incluso la propia administración autonómica donde está incardinado el defensor. Entiendo lo que has dicho al principio de que es un organismo independiente que goza de esa independencia tanto política, ¿no? Como me imagino que presupuestaria y todo, ¿no? Pero ¿qué
¿qué le podemos explicar a los ciudadanos para que entiendan que la mediación es algo imparcial y que si necesitan van a tener esa seguridad de que aunque sea la propia administración que ofrece el servicio, pues es algo absolutamente imparcial? Pues mira, lo primero, permíteme que te corrija, pero es que el defensor no es administración. Vale. No es administración pública, es decir, nosotros no administramos nada, no administramos recursos, no formamos parte de la Junta de Andalucía. Ajá. Somos órganos comisionados comisionados del Parlamento andaluz. Y concretamente el defensor está elegido por unanimidad en el Parlamento, por todos los grupos parlamentarios. Y de hecho nuestra labor es supervisar la actuación de la administración. Si no podemos formar parte de ella si la supervisamos. Vale, Luego vale. estamos completamente al margen. Vale. Otra cosa que sí ha surgido y que tú también has dejado caer es la duda que le puede generar al ciudadano, incluso a la propia administración, porque le generó al cuerpo jurídico que trabaja en la Defensoría, a los compañeros de la casa, a las compañeras, decían, pero ¿cómo vamos en nuestros debates internos, no? Si el defensor es el defensor de los débiles, ¿cómo se va a poner a mediar de manera imparcial? Y además con el desequilibrio de poder que hay entre la administración grandipotente o hipergrande, con el poder que tiene frente al pobre ciudadano pues más debilitado, ¿no? Bueno, pues ahí también tenemos una respuesta porque también nos lo planteamos y luego en la práctica estamos viendo que es factible, ¿no? A ver, el defensor lo que tiene que defender no es a los más débiles, tiene que defender el cumplimiento de los derechos y de las libertades. Lo que ocurre es que, por desgracia, a la gente a la que se le vulneran esos derechos, o la gente que entiende con mayor asiduidad vulnerados esos derechos, es la ciudadanía, que evidentemente hay una asimetría de poder entre la ciudadanía y la administración pública, porque la administración pública pues tiene sus potestas, tiene un derecho administrativo muy armado, muy potente, muy riguroso, muy rígido, que maneja un lenguaje que la gente no entiende, que casi todo es por escrito. Entonces, todo eso es lo que nosotros tratamos de superar. ¿Qué somos? Somos imparciales con el objeto que se está tratando, con los derechos. Ahí no partimos pera con nadie. Es decir, si se está discutiendo el derecho de la ciudadanía o de los menores o de la salud, vamos a velar porque ese derecho se cumpla, le afecte a quien le afecte. Pero en el proceso de mediación, el mediador, que es profesional y que todos los mediadores que estamos, en este caso voy a decir mediadoras, no por nada, sino porque somos todas mujeres, somos 3 solo, pero somos mujeres, pues las mediadoras lo que hacemos, que tenemos una trayectoria profesional de más de 20 años de ejercicio profesional en la mediación, con formación jurídica todas, además, lo que hacemos es ejercer la mediación de manera profesional, es decir, no ponernos jamás de parte de ninguna de las dos y no hacer propuestas de mediación. Y en el caso de que no haya acuerdo, porque las propuestas deben salir de las partes, esa es nuestra manera de entender la mediación. Si propiciamos que las partes sean creativas, que se entiendan, que superando ese discurso o esa conversación jurídica, ya digo, sin abandonar que el marco jurídico debe estar para que cualquier acuerdo al que se llegue sea sostenible y sea ejecutable, lo que sí hacemos es que la gente entienda lo que la administración quiere decir y que la administración entienda cómo la ciudadanía está recibiendo muchas de las normas o de las decisiones políticas que se ponen en marcha. Yo siempre digo que el que la administración venga le supone un aval para la toma de decisiones, porque tiene capacidad de ver en un espejo cómo está la gente recibiendo sus decisiones políticas o las normas que están poniendo en marcha. Pueden creerse que están haciendo algo maravilloso y la gente no lo ve. Entonces, eso en mediación se resuelve. Por lo tanto, imparciales con el objeto, que es el derecho o la libertad controvertida, y desde luego para nada ponernos de parte de ninguna de las dos. Y por ultimar mi respuesta, que sé que estoy siendo un poco extensa, pero creo que merece la pena que la gente lo entienda, que las administraciones también nos comprendan. Cuando la mediación no termina sin un acuerdo y no obstante las partes, alguna de las partes entiende que hay una irregularidad administrativa, es decir, que sigue habiendo una vulneración del derecho, lo que sí podemos hacer es pasar a supervisión la parte que no haya quedado clara. Es decir,
no ha habido, la mediación no ha tenido resultado, las partes no se han llegado a entender, pero nosotros, que somos, en este caso, tenemos que garantizar el derecho controvertido, no nos queda otra que supervisar, en este caso, a la administración en ese sentido. Por lo tanto, esa supervisión que podría venir después puede ser algo similar a lo que hacen los jueces cuando derivan la intrajudicial. Derivan y si no hay acuerdo, pues dicta sentencia. Si hay acuerdo, pues digamos que la valida, ¿no? Entonces, cuando interviene en supervisión el defensor con posterioridad a una mediación, cosa que de momento no ha ocurrido, pero puede ocurrir, es evidente que las mediadoras tenemos que garantizar la confidencialidad absoluta de lo que ha ocurrido en esa sesión. Y, por supuesto, no participamos ni hablamos con ningún asesor, ni siquiera con el defensor. Por eso el defensor no está mediando, sino que es un equipo especializado en mediación. No sé si te he respondido con toda esta retahíla. Perfectamente, perfectamente. Vaya, me ha respondido hasta la siguiente pregunta, que era la de la confidencialidad. Es que hablo mucho, no contabais con eso, no, pero... al invitarme. Mucho, pero muy claro, ¿eh? Lo dejas todo perfectamente claro. Sin embargo, yo te voy a lanzar otra pregunta que me ha surgido, y es que ¿se os ha dado la ocasión de que haya habido un acuerdo parcial? Es decir, las partes hayan llegado a un acuerdo sobre un aspecto del conflicto y la otra haya tenido que ser derivada a supervisión. Sí, sí se nos ha dado, eso sí se nos ha dado. Pero estaban de acuerdo en que efectivamente, como no se ponían de acuerdo, que hubiera una resolución por parte del defensor le parecía bien tanto a la ciudadanía como a la administración. Pero sí que se nos ha dado en alguna ocasión. No mucho, porque hay muy pocos acuerdos parciales, pero si veis los datos estadísticos nuestros también de mediación en los informes anuales que están colgados, hay algunos acuerdos parciales. Bueno, Marina, ¿y quién puede pedir esta mediación? ¿Cualquier ciudadano andaluz puede pedirlo? Cualquier persona que tenga un conflicto con una administración andaluza. Vale. El ciudadano puede ser andaluz o no, pero el conflicto tiene que afectar a una administración andaluza. Una administración andaluza. Vale, cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea, administración autonómica. Sí. Exactamente. De hecho, muchas veces ya os digo que cuando empezamos a tener experiencia con las administraciones en sesiones de mediación, luego es la propia administración la que nos pide mediación. Para mediar con sus propios ciudadanos, nos pasa mucho con alcaldes y alcaldesas que tienen algún problema con la ciudadanía, que, pues no sé, el ruido que hace una feria en un determinado municipio, hasta, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Fomento, con quien no tenemos competencia para supervisar, sí que viene a mediación, porque a mediación los invitamos a hablar y a participar de soluciones, no le estamos supervisando. Entonces se sienta el ministerio con nosotros. Fijaos qué interesante. Entonces, claro, entonces hemos tenido casos en que una queja que llegó por la ciudadanía de un municipio granadino por un desbordamiento de un río que había afectado unas casas y demás en ese municipio, nosotros citamos al ayuntamiento como administración implicada, citamos a la Junta de Andalucía como medio ambiente, ¿no? En concreto, porque al haber sido un río y tal, y luego citamos a la Confederación Hidrográfica a través del Ministerio de Fomento en la medida en que, como había habido un desbordamiento del río porque podía provenir de no haber limpiado el río en la parte alta del cauce, los invitamos. Y fue una sesión preciosa en el salón de plenos del ayuntamiento muy pequeñito de Granada, del municipio de Granada, porque al principio todo era, esta no es mi competencia, esta es la suya, y entonces acabaron echándose la pelota con las competencias administrativas, ¿no? Hasta que llegó un momento en que, como mediadores, le dijimos, ¿no os parece que el problema que están padeciendo estas personas, que se le están cayendo las casas, que el pueblo ha perdido un puente que era emblemático, por lo menos nos debe ocupar un tiempo para pensar cómo podemos solucionarlo? Y luego ya veremos quién lo soluciona y cómo se soluciona. Entonces ya ahí asumieron el que sí, porque políticamente queda muy mal decir, no es mi competencia y me voy. Entonces empezamos a hablar de otra manera. El enfoque del problema era cómo se solucionaría esto. Y luego pues habría que construir, claro, entonces habría que construir un dique, habría que no sé qué, y entonces empezamos, después la siguiente pregunta era, ¿quién podría hacer esto? Y dice la Confederación, pues yo tengo técnicos, yo no voy a poner dinero porque esta no es mi competencia, pero yo si mis técnicos pueden echar una mano,
decimos cómo hacerlo. Diputación de Granada también estaba, perdón. El ayuntamiento no tiene dinero, pero la Diputación a través de no sé qué le puede pedir usted una ayuda económica para no sé cuánto. La administración andaluza, la comunidad, la autonómica, pues yo también podría no sé cuánto. Y entre todos se resolvió el problema. Fue muy curioso. Y al terminar la sesión, que estaban encantados, estaban abrazando todo el mundo, la ciudadanía aplaudiendo porque fue una cosa muy bonita. Los dejamos estar porque era una representación, ¿no?, de la ciudadanía. Pero al final fue muy curioso porque fijaos que nos dice la alcaldesa, ¿yo puedo llamar para más cosas? Por supuesto. Y la Confederación, que es el ministerio, ya nos ha pedido 3 veces mediación, porque tiene problemas para poner de acuerdo a distintos municipios con historias que tienen que ver con caudales de río que maneja la Confederación, ¿no? Qué bien. O sea que... Te estoy escuchando, Marina, y de verdad me estoy emocionando porque Sí. hay cosas que las hemos vivido nosotros en otros ámbitos, que lo puedas contar tú, que es como un altavoz, tenéis como un altavoz para transmitir todos los beneficios que aporta la mediación a todos los niveles, es algo grandísimo, y sobre todo la magia de las preguntas, ¿vale? Sí. Cuando estamos ahí en ese mare magnum de echarnos la pelota, no es mi responsabilidad, la culpa es del otro y tal, ver cómo una pregunta adecuada, formulada por un mediador profesional con una buena formación en mediación, puede hacer que eso dé ese clic que facilite ese diálogo y ese entendimiento, ¿no? Pero de verdad Correcto. que me has emocionado, me ha encantado. Bueno, pues me alegro. Yo me emociono también, ¿eh? La verdad que a lo mejor es que contagio por ahí, pero me emociono porque creo verdaderamente, además quisiera hacer el énfasis en una de las conclusiones que sacamos el otro día en la reunión, que para mí fue muy productiva, que estuvimos, se invitó a 22 entidades, invitamos a las públicas, no a las privadas, ya creo que expliqué en su momento por qué, porque no queremos hacer un proselitismo desde el defensor, o sea, no intencionado, desintencionado, en la medida en que podamos invitar a unas asociaciones privadas y a otras no, y dejar a gente fuera. Entonces nosotros preferimos sentarnos con entidades públicas y que vengan las asociaciones privadas que quieran, con quien no tenemos ningún problema, salvo que no podemos de alguna manera, digamos, favorecer y que dejar a gente fuera. Pero bueno, dicho esto, una de las conclusiones que se extrajo de esa reunión fue la importancia que tiene el hablar no solo de mediación, sino de otros mecanismos que son liminares a la mediación, que en definitiva son mecanismos de intervención en conflictos, como pueden ser la facilitación, la intermediación, la gestión de grandes grupos. Nosotros eso también lo estamos haciendo, porque hay veces que decimos, es que aquí no cabe sentar a las partes a una mediación formal, aquí a lo mejor lo que hay es que, pues no sé, una barriada con problemas, pues sentarnos e intentar que las administraciones se coordinen entre sí y que conozcan a los agentes clave de la ciudadanía y que ya dejarlos a ellos solos que sigan negociando. Nosotros esos temas los cerramos como negociación bilateral. O sea, el defensor lanza la pelota y dice, y ahora esta sería la fórmula, que ustedes hablen, sigan ustedes. Conecta a los distintos operadores. Claro, y los pones a negociar, los pones a hablar. Por eso digo que no siempre. Y otra de las conclusiones muy interesantes, que la has nombrado Eduardo también, que es el tema de la formación, es que debemos de exigir, las entidades que nos dedicamos a esto, y digo sobre todo las entidades públicas, también se lo lanzo a las privadas, el órdago, ¿no? Exigir una formación de calidad, que no nos quedemos en formación absolutamente teórica, porque el desarrollo de las habilidades mediadoras no se aprende solo en los libros, hay que experimentar. Y yo ahí creo que el defensor hace mucho énfasis y me gustaría trasladar esta conclusión que creo que es interesante. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del teléfono 615-280-400, en el correo electrónico info@elcolordelasPalabras.es y en nuestros perfiles en iVoox, Twitter, Facebook e Instagram. Aunque el defensor del pueblo visita provincias y comarcas de Andalucía, podéis contactar con él en el teléfono 954 21 21 21
escribirle por redes sociales o email en las direcciones que aparecen en la web www.defensordelpuebloandaluz.es o visitarlo en la sede en calle Reyes Católicos número 21 de Sevilla. Marina, incidiendo un poco en el tema de la formación al que uno, la experiencia, ¿qué piensas tú de cómo se podría controlar esa calidad en la acción mediadora? Quiero decirte, ¿en qué redunda esa calidad dentro de un proceso de mediación, ya no solo en la defensoría, sino también en todos los procesos, en todas las mediaciones? Bueno, en lo que redunda, yo creo que hay algo muy claro y siempre lo repetimos cuando hablamos de mediación desde la Defensoría, y es que un buen mediador puede ayudar a las partes, puede ayudar, pero un mal mediador puede hacer muchísimo daño a las partes y incluso incrementar el nivel de conflictividad que puedan tener las partes. Entonces, ¿cómo garantizamos la calidad del mediador, de la profesionalidad del mediador? Pues ahí yo creo que deberíamos, justo una de las cuestiones o de las propuestas que yo quisiera lanzar a todas las entidades que estamos trabajando desde el ámbito de lo público, porque ya digo que es con quienes, digamos, tenemos capacidad más directa para relacionarnos, ¿no? Pero que invitamos también a entidades privadas. Quizás hay que poner criterios de qué tipo, porque no se trata solo de horas de formación. Todos sabemos que, como en tantas otras materias, en tantas otras profesiones, se encuentran nichos de mercado, se utilizan la formación como un negocio y esto puede redundar en el negocio. Yo creo que además de una manera bastante importante y positiva en grandes despachos de abogados, pero también a los arquitectos, a los médicos. Es decir, yo creo que la mediación es una herramienta que pueden utilizar muchísimas profesiones. Pero la formación no puede ser el objetivo, la formación tiene que ser el medio para lograr contar con buenos mediadores. Entonces, desgraciadamente hay mucha mala formación absolutamente teórica, donde se repite una y otra vez. Yo hay veces que me he encontrado transparencias mías en cursos a los que no es, y no es por una cuestión de propiedad intelectual, porque yo reparto lo que tengo. Yo vengo del ámbito universitario, he sido profesora de la Universidad de Sevilla y yo he formado a gente desde Sevilla hasta el Perú, o sea que, y reparto sin ningún tipo de problema todas mis transparencias, mis tal. Pero lo que sí es interesante es que no nos dediquemos a repetir como loros lo que dice Sarah Combs o lo que dice cualquier otro, o Ulrich o cualquier otro Uri. Eso no lo podemos hacer. Ya está bien de teoría exclusivamente. Está bien que apliquemos la teoría porque son grandes teóricos y eso hay que entenderlo y hay que aprenderlo. Pero esto es una competencia profesional y todas las competencias tienen dos partes. Una son conocimientos teóricos y la otra parte son habilidades prácticas. Y esas habilidades no se desarrollan si no entramos a aportar a los mediadores la capacidad no solo de ver una mediación, sino de trabajar en mediaciones. Pues no sé si con contratos en prácticas, becarios. Yo no lo tengo en la cabeza la solución clara. Se me ocurren cosas, pero no me atrevería ni a decirlas aquí. Lo que sí lanzo es la propuesta muy seria de cómo podemos trabajar para contar con una formación adecuada, incluso hoy más allá, de establecer códigos de conducta de los propios mediadores que firmemos, que suscribamos, para que tengamos una red de mediadores de calidad, porque es que nos vamos a cargar la profesión. Es que nos la estamos cargando nosotros mismos, además nos peleamos entre nosotros. A mí me hace mucha gracia porque escucho a unos mediadores y otros y parecemos que estamos hablando de cosas diferentes, que estos son los buenos, estos son los malos. De verdad, vamos a abandonar eso y vamos a dedicarnos a defender la herramienta porque es potentísima y la necesitamos para una sociedad justa y en paz. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. A ver si somos capaces de ponernos de acuerdo los mediadores. Completamente de acuerdo y además, bueno, pues nosotros desde nuestro rinconcito
también abogamos por esa mediación de calidad y sobre todo por las horas de vuelo, de experiencia práctica, Por supuesto. que es lo que te permite después abordar un conflicto con garantía y con seguridad, porque esto Claro. es, yo muchas veces hago un símil taurino, ¿no? Y aquí es que nadie aprende a torear desde la grada de la plaza de toros, sino que hay que tirarse a la arena, ¿no? Pues aquí hay que tirarse a la arena y hay que intentar que el toro no te pille. Pero hay que saber torear, hay que saber mover capote en el momento oportuno. Así Pues has que, hecho un símil perfecto. Sí, sí, porque es verdad, no solo son horas de formación, son horas de experiencia. Horas de Como el experiencia. vuelo, como los pilotos. Efectivamente, así es. Marina, en la reunión esta que tuvimos el otro día tan importante, sacamos, bueno, varias conclusiones. Una de ellas fue esta de la mediación, de la formación, perdón, pero también hay otras que son muy importantes. El trasladar a la ciudadanía la idea de que todos los conflictos no son judicializables, sino que, Claro. digamos que nos encontramos en una situación como multipuertas, ¿no? Como se denomina ahora, que dependiendo de la tipología del conflicto, pues las partes van a ir por una, por otra o por otra, que no es exclusiva la vía judicial para esto. Efectivamente. Y nosotros en nuestro caso decimos exactamente el mismo discurso, pero referido a la supervisión. No todo es supervisable, no hay necesidad de levantarle el dedo a la administración permanentemente. Muchas veces lo que hay que decirle a la administración, oiga, para este tipo de conflicto, para esto que está pasando aquí, lo mejor es que se sienten ustedes. Entonces, es verdad que tenemos un problema y eso sí también lo quiero trasladar, porque no quiero generar falsas expectativas a la ciudadanía. A nosotros nos llegan 8.000 y pico de quejas al año. Si todo eso lo lleváramos a mediación, la administración no trabaja, la paralizamos, ¿vale? Entonces, nosotros hemos puesto un filtro y hemos dicho, vamos a trabajar con mediación a aquellos conflictos. Primero, que el promotor sea algún colectivo, ya sea administración, o sea, un alcalde para nosotros es un colectivo, por ejemplo, pero también una plataforma ciudadana, una asociación de padres y madres de alumnos, una asociación de vecinos, de jóvenes, lo que sea. Ese es un requisito. Otro requisito es que vamos a tratar cualquier materia salvando la laboral, porque el CERCLA funciona estupendamente y por tanto ahí no vamos a entrar. Tercera, materias como la hacienda pública y la seguridad social, que son temas innegociables porque hay reserva de ley y ahí no hay manera de, pues tampoco entramos, ¿no? Pero por lo demás, analizamos el asunto y vemos, esto es mejor supervisarlo, esto es mejor mediarlo. Y como tú dices, hay distintas puertas y lo judicial lo mismo. Hay cosas que hay que judicializar y cosas que es mejor hablarlas porque el resultado va a ser más eficaz y más útil y además más productivo incluso de cara al futuro, que es que vemos muchas veces solo el momento. La gente que está en conflicto en ese momento está viviendo emocionalmente situaciones muy duras y estás o tienes ira o tienes tristeza o tienes abatimiento. Sin embargo, sacarlos de ahí no lo saca un juez ni lo saca una resolución del defensor, lo saca una mediación que lo enfrenta a la otra parte, lo enfrentan entre comillas y le pone el espejo y les permite, les ayuda a expresar esos sentimientos y a fluidificar o a mejorar esa comunicación, ¿no? Así que sí, reitero lo de las puertas. El otro punto era también el tema de la prevención, ¿no? Que va ligado también a la labor de difusión, porque mientras claro. más se conozca esta herramienta, lógicamente, pues más se va a potenciar y más se va a utilizar para evitar Claro. ese encorsetamiento, esa petrificación en el conflicto que hace que sea mucho más duro después de solucionar. Sí, la prevención viene de la mano de la difusión y viene también de la mano de la propia experiencia de la participación en mediaciones previas. Es decir, la gente que viene una vez a mediación luego sigue viniendo. No suelen tener, vamos, con nosotros no se nos ha dado nunca el hecho de que alguien viene una vez a mediación y dice, pues yo no vengo más. La siguiente vez que lo ha propuesto, incluso, ya os digo, ha habido propuestas de contrario, ¿no? Primero te pide la ciudadanía, luego la administración. Entonces, ¿qué hacen? Pues que empiezan a ver que hay otros cauces para relacionarse que no necesariamente tienen que llevar al conflicto. Y si lo hay, viven el conflicto de otra manera. Eso es prevención.
no del conflicto en sí, como decíamos antes, porque la controversia o la disparidad de intereses puede seguir existiendo, sino de cómo se vive eso. Es que la palabra conflicto tiene una carga muy negativa. Sí. Y ese es el problema, que nosotros hablamos con términos técnicos y lo que hay que explicarle a la gente que lo que está viviendo como un problema, a lo mejor lo que es simplemente es que no ha escuchado a la otra parte, y cuando se escuchan mutuamente dices, pero si estamos hablando de lo mismo de distinta manera, lo que estamos teniendo un enfoque diferente. Y entonces que se bajan completamente los niveles de estrés, de ira, ¿sabes? Por ahí yo creo que la prevención. No sé si te he respondido. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y Marina, en cuanto a la reunión del otro día, también creo que quedó patente la necesidad de crear sinergia entre las administraciones, ¿no? ¿Cómo vosotros tenéis algún proyecto o algo de impulsar esta colaboración, estas comunicaciones para que, bueno, sabemos que la unión hace la fuerza y nos hacemos más efectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. tenéis vosotros ese planteamiento? Pues mira, el primer planteamiento que tenemos, porque yo creo que, y no es falsa modestia, sino que debemos ser humildes realmente, es sentarnos con todas las entidades, ya digo, empezando por las públicas y con independencia de que nos sentemos con todas las entidades, las asociaciones privadas que se dediquen a mediación o despachos privados que nos citen, montemos una reunión y hablamos con ellos igualmente. Pero nuestro objetivo inicial ahora mismo es sentarnos con todas las entidades públicas, porque además estamos haciendo un mapa de recursos públicos de mediación en Andalucía, donde sería muy interesante que cualquiera que tenga un problema pueda pinchar y decir, pues en Málaga yo tengo un problema de índole comunitario y hay tal ayuntamiento que me puede ayudar, tal asociación que me puede ayudar, tal. Eso sería interesante. En eso estamos trabajando y pretendemos tenerlo a final de año. Entonces, ya digo, siendo humildes, nosotros queremos conoceros, saber qué hacéis y cómo lo hacéis. Hemos empezado por Málaga y había dos motivos. Uno era que nos cogía de camino porque el defensor tenía, nosotros hacemos, como tenemos una sede, porque somos muy poquita gente, una sede exclusivamente en Sevilla, nosotros nos desplazamos a todo el territorio andaluz por comarca para explicar lo que somos y recoger necesidades de la ciudadanía y nos traemos las quejas a casa, digamos, ¿no? Entonces, eso se iba a hacer en esta ocasión, se ha hecho en esta ocasión en Antequera y también en Málaga. Nos reunimos con las asociaciones, con los trabajadores sociales, el defensor se reúne con los alcaldes de las comarcas, etc. Y en concreto, en Málaga capital, pues se iba a reunir con la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, que amablemente nos cedió el espacio a la petición nuestra de convocaros a las 22 entidades públicas, que es que sois muchas, 22 entidades públicas dedicadas a mediación en Málaga, que a mí me consten, que seguramente habrá más. Entonces, invitaros ese era un motivo. El otro motivo, y no menos importante, es que Málaga es muy potente en mediación. Málaga tira mucho, Málaga suena mucho, pero no puede nada más que estar la escuela de Málaga. Y no hablo de escuela de Málaga frente a escuela de Sevilla, ni escuela es que yo creo que lo de la escuela hay que quitarlo. Málaga funciona bien, vamos a empezar por Málaga. Entonces, ¿qué os ofrecemos? Nosotros ofrecemos primero sentarnos con vosotros, conoceros, que nos conozcáis. Y lo digo, empiezo por Málaga, pero vamos a seguir con todas las provincias andaluzas. Nos vamos a sentar en todas las provincias andaluzas. Intentaremos las capitales porque es donde generalmente están ubicadas las sedes de las entidades públicas. Pero nos vamos a sentar en Almería, en Granada, en Cádiz, en Huelva, en fin, en Jaén, en todas. ¿Qué es lo que podemos ofrecer nosotros? Pues desde nuestra más humilde, no sé, oferta, pues llegar a algún tipo de establecer alguna red que permita de forma permanente el volver a vernos, ya sea de manera telemática, ya sea escribiéndonos, ya sea visitándonos. Ojalá que el COVID nos deje de una vez vernos y nos podamos desplazar y vernos más veces, con la cadencia temporal que fijemos, las que nos parezca adecuada y oportuna. Creo que debemos compartir las experiencias, por ejemplo, casos de éxito o casos en los que hemos tenido dificultades para aprender unos de otros. Eso lo podemos montar de muchas maneras. Podemos conveniar para no solo difundir, ayudarnos en formación, sino incluso, el otro día creo que se utilizó una palabra que era derivación de casos. Me gusta más la palabra recomendar a otras entidades o asociaciones que nos llegan a nosotros
casos que no podemos gestionar. Nosotros nos dedicamos a la gestión de casos de derecho administrativo con las administraciones, pero la gente eso muchas veces no lo sabe y nos escriben y tenemos que cerrar el asunto, el expediente, como asunto jurídico privado. Y ahí hay un problema de familia, hay un problema comunitario, hay un problema penal y no lo podemos abordar. Porque no es un problema con una administración. ¿Podría ayudar con esa recomendación? Claro, entonces, ¿qué ofrecemos? Pues ya no digo derivar porque me suena al ámbito judicial, a la intrajudicial, y no somos quienes para derivar a ninguna parte, pero sí con ese mapa formado poder recomendar a entidades públicas o privadas, eso sí, con criterios de calidad. Yo a las públicas, a todas, pero las privadas tenemos que tener muy claro que son entidades que han hecho una selección correcta de sus mediadores, que los tienen formados de manera adecuada y permanente, que hay una formación continua, en fin, los criterios que establezcamos todos, pero que estemos cómodos. Y luego asuntos, pues no sé, los que no tenemos competencia, o asuntos individuales en los que a lo mejor no hay una irregularidad administrativa, pero que yo, como solo llevo asuntos colectivos, no puedo llevar a mediación, pero a lo mejor alguien, oye, pues puede sentar a un alcalde para un asunto que tiene con un ciudadano, porque tiene un problema del índice con el vecino de al lado. ¿Me explico? Entonces, eso, por ejemplo, sería importante. Y luego, bueno, pues eso, básicamente eso es lo que ofrecemos. Nosotros también estamos haciendo ahora una labor de difusión a través de bueno, filmamos unos vídeos, que solo llevamos uno, o sea que hemos filmado al defensor, ahora vamos a filmar a la administración, para que una administración que nos cuente su experiencia en mediación, a la ciudadanía, y a un abogado, a un asesor. Porque es muy interesante que el papel de los abogados asuman que pueden asesorar en mediación, y desde mi punto de vista deben estar asesorando en mediación a sus partes. Y luego estamos haciendo otra cosa que también os invitamos a seguir, que son los diálogos de mediación. Ha habido un primer diálogo que se celebró en marzo, que lo hacemos en abierto, en streaming, por YouTube. Aparece, bueno, en nuestra web siempre, digamos, anunciado. En el primer diálogo se habló de la importancia de gestionar el conflicto, entendido el conflicto como algo no siempre negativo, aunque tiene su parte negativa en determinados casos, por supuesto, no vamos a obviar eso. Y ahí participaron el defensor, el propio defensor, con don Ramón Alzate, como todos sabéis, pues un catedrático de resolución de conflictos, el único que hay en España, que es es una personalidad en esto, ¿no? Tiene una experiencia tremenda. El siguiente diálogo lo celebramos el 22 de junio. Estáis invitados todos los que nos escucháis y, por supuesto, vosotras. Gracias. Y ahí van a dialogar Cristina Merino, que es doctora, no sé si la conocéis, la directora también de la entidad del País Vasco, efectivamente, que nos va a hablar de la asimetría de poder, en concreto más centrada en lo que ocurre entre administración y administrado, pero que es perfectamente extrapolable a cualquier ámbito, al mercantil, al familiar, al que sea. Y va a dialogar con Francisco Medina Díaz, que es doctor en psicología, el decano de psicología de la Facultad de Sevilla, que es un experto en negociación, para explicarle a la gente qué ocurre dentro de una mediación. Pues dentro de una mediación, ustedes, las partes, que son los protagonistas, olvidemos el ego del mediador, que el mediador solo facilita, no debe tener protagonismo, ¿vale? Olvidando nuestro ego, ustedes tienen que aprender a negociar. Y las claves para negociar son estas y estas. Y deben ustedes superar el miedo o la resistencia a la asimetría o el desequilibrio de poder. Y no sentirse uno, o sea, empoderar a los que se sienten por debajo y bajarles un poquito los humos a los que se sienten por arriba. De eso va el segundo diálogo, 22 de junio, por la tarde. Pues nada, tomamos nota de la fecha y invitamos a todos nuestros oyentes, por supuesto, a que se sumen a estos diálogos de mediación que son tan interesantes. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Al final. Está siendo súper corto y muy ameno. Y yo os pediría que le dierais a nuestros oyentes una pildorita, una conclusión, una idea, una recomendación que se os venga a la cabeza como conclusión de esta experiencia de radio y de compartir, ¿no? Marina. Bueno, yo creo
Sí, yo diría una sola frase, no la tenía pensada porque ha sido mala y no nos has preparado esta entrevista para nada, pero yo diría, convivamos en paz y confiemos antes que nada en el diálogo. Muchas gracias. Paloma. Sí, yo también voy a ser breve y decir que en muchos casos la mediación puede ser tu solución, ¿no? Que pensemos en que hay esa variedad de puertas donde poder acudir y que no para todo, pero sí para muchas cosas la mediación puede ser una solución muy buena. Yo me quedo con el agradecimiento al defensor, a ti, por supuesto, por tu explicación, por tu detalle y sobre todo pues, por el espíritu de unión entre los mediadores y sobre todo de unión de criterios para conseguir una mediación de calidad y ofrecer un servicio exquisito a la ciudadanía para la gestión de sus conflictos. He elegido una frase para concluir ya el programa de Thich Nhat Hanh, que es un líder espiritual y poeta y activista por la paz vietnamita, que dice: cuando hay un diálogo verdadero, ambos lados están dispuestos a cambiar. Les esperamos en el próximo programa. Cuídense, mucha salud y feliz tarde.